actitud irresponsable, una actitud condenable, cuestionable desde todos los puntos de vista. Ciertamente las agresiones ponen un elemento de tensión en un proceso de transición complicado, en un estado que su gobernabilidad se ha puesto en entredicho recientemente, y nuestra posición ha sido no solamente de condenar esos actos, sino también hacer un llamado a la responsabilidad, un llamado a la prudencia, un llamado a que regrese la serenidad, a que no se intente por la vía del agandalle revertir lo que las urnas decidieron. Las instituciones que se tienen que construir en el estado de Veracruz son instituciones que deben garantizar la imparcialidad, el combate a la corrupción y cerrar la brecha de impunidad, y en consecuencia no pueden ser jueces y partes. Se tienen que construir con total cautela, con la pluralidad que representa y que dejaron las urnas. En consecuencia, no podemos permitir y no debemos guardar silencio frente a esos lamentables acontecimientos que pudieron haber acabado en desgracia. Alentar la violencia, provocar la violencia solo conduce a desorden, solo conduce a problemas mayores. El país tiene graves problemas de gobernabilidad como para que además generemos nuevos combustibles a partir de la actitud política de ciertos gobernadores que se resisten a dejar el poder y que se resisten a que las instituciones y la sociedad caminen hacia adelante. Javier Duarte tiene que acabar en la cárcel. Se tiene que aplicar la ley y para eso están las instituciones. Esto no se trata de una venganza, no se trata de una revancha, no se trata de una justicia voluntariosa, se trata de la aplicación de la ley y se trata de que las instituciones hagan el trabajo para lo cual están creadas y diseñadas. En consecuencia, debe hablar la ley y deben hablar las instituciones. Precisamente por eso no es absolutamente prudente y mucho menos es cuestionable, por supuesto, la actitud que se está siguiendo en el estado de Veracruz en el sentido de tratar de apropiarse de las instituciones para seguir manteniendo grados de impunidad y para no castigar la corrupción. Gracias. Señor, la tensión que hay en Oaxaca, ¿cree usted que vaya en vías de solución o todavía está entrampado el problema? No, creo que hace falta una estrategia mucho más profunda, una estrategia más eficaz para restablecer las condiciones de gobernabilidad, orden y paz públicos en el estado de Oaxaca. Tenemos un problema mayor, un problema mayúsculo. No solamente se trata de la incursión de estas organizaciones, de estos grupos que están intentando revertir la reforma educativa y que están intentando que Oaxaca se exceptúe de la aplicación de la reforma educativa. Ya estamos entrando a un problema económico, un problema social, un problema de abastecimiento de bienes básicos, un problema de crecimiento económico, un problema de pauperización de las condiciones económicas en el estado de Oaxaca. Los comerciantes están cerrando sus comercios, se están cancelando reservaciones en los hoteles, se está ahuyentando las inversiones. Estamos entrando en un momento verdaderamente preocupante en el cual se corre el riesgo de que la situación en Oaxaca se complique y evolucione a un problema, a una grave crisis social y no solamente un problema político en razón de la aplicación de la reforma educativa. Estamos entrando en un problema verdaderamente serio, con tintes de crisis humanitaria precisamente por la ausencia o por la falta de bienes y satisfactores básicos para muchas sociedades y para muchas familias del estado de Oaxaca. El secretario Osorio plantea la posibilidad de nuevos desalojos a las cámaras. Creo que el mensaje que ha mandado la Secretaría de Gobernación es un mensaje alentador en el sentido de que se va a aplicar la ley, que no habrá espacio para el chantaje, que no se van a perpetuar estos bloqueos y que se va a actuar con total responsabilidad. El Senado de la República respalda la aplicación de la ley en Oaxaca y el restablecimiento de las condiciones de orden. Yo estoy convencido de que si el gobierno tiene una estrategia y lo hace y la implementa en el corto plazo, estoy seguro que podemos restablecer las condiciones de gobernabilidad y para eso va a contar con el respaldo del Senado y va a contar con el respaldo de distintos partidos políticos y la pluralidad que aquí se representa. ¿Están recomendando a la gobernación para que ya utilice la fuerza de manera legítima como está planteado? La fuerza pública es el último recurso, pero es el recurso más eficiente para restablecer las condiciones de normalidad en una determinada sociedad. Debe haber tanto diálogo como sea posible, pero también se debe aplicar la ley cuando es necesario. Ya estamos entrando en una situación en la que el diálogo no está llegando a absolutamente nada. El diálogo también debe tener ciertos mínimos no negociables.
¿Cuáles son esos mínimos no negociables? La reforma educativa por una parte, y por el otro que no se exceptúe en los hechos a través de bloqueos o a través del chantaje la aplicación de la reforma educativa. La aplicación de la ley no es potestativa para la autoridad, no es una prerrogativa que tienen los gobiernos, es una obligación ética y política, y lo que tenemos que hacer las fuerzas democráticas es respaldar a un gobierno cuando tiene la obligación y la necesidad de aplicar la ley. Si el gobierno de la República ya agotó todas las condiciones de diálogo y el único recurso que sigue hacia adelante para restablecer la situación y devolver la normalidad en Oaxaca es la aplicación de la ley, tendrá el respaldo de la sociedad y también el respaldo de los actores políticos. Yo creo que dependerá de la forma en la que se aplique la ley, y creo que no necesariamente se requiere, no solamente se logra a través de fuerza bruta, se logra a través del uso ordenado, prudente, cauteloso, con base en protocolos de aplicación de la ley. No solamente es fuerza, es también la fuerza de la ley, la fuerza de la razón, la fuerza de la desactivación de los conflictos, de las causas del conflicto, una estrategia integral que atienda las causas esenciales, las causas básicas que ha llevado a esta situación en el estado de Oaxaca. No necesariamente es aplicación de fuerza para desalojo, también implica la aplicación de la autoridad de la ley precisamente para lograr restablecer condiciones de equilibrio en una sociedad. Pero no ha habido gobiernos estatales débiles, en este caso en Oaxaca y Chiapas. Bueno, la debilidad de un gobierno termina cuando un gobierno decide aplicar la ley y asumir plenamente su responsabilidad. Y afortunadamente en nuestro país tenemos 3 órdenes de gobierno que cuando uno no está en posibilidad de aplicar la ley, cuando uno no tiene las capacidades institucionales para intervenir, está un orden mayor para poder auxiliar solidaria y subsidiariamente a una determinada orden de gobierno para cumplir su responsabilidad. Creo que tenemos condiciones institucionales para poder resolver de fondo el problema. Se requiere una estrategia, se requiere voluntad política, pero sobre todo se requiere la decisión de no subordinar a ningún tipo de chantaje la vigencia de la ley. Senador, yo le quería preguntar, ayer el PRI como que, la dirigencia nacional del PRI como que pintó su raya con respecto a Duarte. ¿Esto es suficiente? Es la función que le corresponde al partido político. Las organizaciones somos responsables de las autoridades que postulamos con nuestras siglas, somos responsables del desempeño de quienes con nuestros emblemas lograron la confianza de los ciudadanos y gobernaron gracias al voto de los ciudadanos. En consecuencia, un primer llamado y una primera responsabilidad política la tiene la organización que los postuló. Por supuesto que es importante el mensaje del PRI, por supuesto es muy importante el mensaje de su dirigencia, por supuesto la condena de la dirigencia del PRI es relevante y es encomiable. Ahora siguen otro tipo de llamados a la prudencia, a la serenidad y a la razón de Estado. Justamente esos llamados debieran de venir no solamente del Congreso de la Unión, sino también del gobierno federal. No podemos permitir que esta espiral de locura y de barbarie llegue hasta extremos incontrolables que afecten la gobernabilidad hacia adelante. Todos tenemos una responsabilidad para garantizar la gobernabilidad en el país. Ya bastantes problemas y conflictos tiene el país como para que a propósito de alternancias y de transiciones se generen nuevos problemas de gobernabilidad. Está en la voluntad política, pero sobre todo en la capacidad disciplinaria que pueda tener el partido político y el gobierno federal, cómo podemos encontrar algunas soluciones a estos problemas. Ahora que se prenden estos focos rojos en Veracruz, es momento de que el gobierno federal tome previsiones para estados como Quintana Roo o Chihuahua, donde también hay estas alertas. De las 3 entidades federativas que tuvieron elecciones, solo estamos viendo problemas en estos casos. En otros, las transiciones van avanzando correctamente, hay diálogo entre el gobierno saliente y los gobiernos entrantes. Eso debiera ser el ejemplo a seguir. Durante prácticamente 2 décadas y media, casi 3 décadas, hemos tenido alternancias en el gobierno federal y en gobiernos locales y jamás habíamos tenido estas tensiones. Creo que tenemos que ponerle un alto. No es la forma en la que se conducen los demócratas, no es la forma en la que las instituciones democráticas se desenvuelven. El poder es prestado, el poder pasa de unas manos a otro en función del designio y del veredicto de los ciudadanos. Nadie tiene el derecho a apropiarse del poder cuando las urnas han dado un resultado que los ha expulsado. El compromiso de Acción Nacional es insistir en la transición y la alternancia pacífica, sin adjetivos, que generen condiciones de gobernabilidad. Estamos esperando la decisión de Javier Duarte y del PRI sobre su parte de contribución a la responsabilidad y al normal curso y desarrollo de las transiciones y de las alternancias en esos estados.